¿Alguna vez has orado con lágrimas en los ojos y sentido que tus palabras se desvanecen en el vacío? ¿Te has preguntado si Dios realmente te escucha cuando más lo necesitas? El silencio duele. Duele cuando esperamos respuestas y solo encontramos quietud. Duele cuando buscamos señales y el cielo parece callado. Pero hoy quiero mostrarte una verdad que cambiará para siempre la forma en que interpretas esos momentos. El silencio de Dios no es su ausencia, es su compañía más íntima. Jesús mismo experimentó este silencio en la cruz cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero incluso en esa aparente soledad, el Padre estaba allí, sosteniéndolo, acompañándolo en el momento más difícil de la historia humana. Si Cristo pasó por el silencio divino, tú no estás solo en esta experiencia. Antes de comenzar, quiero que declares en los comentarios: Señor, aunque no escuche tu voz, confío en que estás conmigo siempre. Que esta declaración sea el primer paso hacia reconocer su compañía permanente en medio del silencio. Comencemos. Número 1. El silencio como lenguaje del amor maduro. ¿Sabes? A veces interpretamos el silencio de Dios como si Él se hubiera ido, como si hubiera cerrado la puerta y nos hubiera dejado solos. Pero lo que en realidad sucede es algo mucho más profundo. El silencio divino, lejos de ser ausencia, es el lenguaje de un amor maduro. Piensa en un matrimonio que lleva décadas caminando juntos. Ya no necesitan llenarse de palabras todo el tiempo para saber que se aman. Basta con una mirada, con compartir la misma habitación en silencio para sentirse acompañados. Así es Dios contigo. Su silencio no significa indiferencia, sino intimidad. Es la manera más delicada en que Él te recuerda que está presente, incluso cuando no lo escuchas de forma audible. El amor verdadero no necesita hacer ruido para ser real. Un padre no interrumpe el sueño de su hijo cada 5 minutos para repetirle que lo ama. Más bien, se queda en silencio velando por su descanso. Asimismo, Dios vela por ti. Aunque no lo escuches, aunque no lo veas, Él está cuidando cada detalle de tu vida. Y ese silencio no es vacío. Es el abrazo invisible que sostiene tu alma en medio de la noche oscura. El Salmo 131, verso 2, lo expresa con ternura. Como un niño destetado en los brazos de su madre, así está mi alma dentro de mí. Esa quietud es confianza plena en la presencia del Padre, incluso cuando no pronuncia palabra. Quizás sientas que el silencio duele, y es válido, porque hasta Jesús lo experimentó. En la cruz clamó: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y aunque parecía que el cielo estaba callado, el Padre estaba allí, sosteniendo el plan de salvación más grande de la historia. Esto significa que cuando tú atraviesas momentos de aparente silencio, no estás siendo abandonado, estás siendo acompañado en el proceso de algo mayor. El silencio de Dios no es un vacío, es una incubadora de promesas que aún no se han manifestado. Imagina por un instante esa escena de alguien sentado al lado de la cama de un ser querido enfermo, sosteniendo su mano en silencio durante la madrugada. No hacen falta palabras, porque la presencia habla más fuerte que cualquier discurso. Asimismo, Dios se sienta a tu lado en esas vigilias de tu corazón, cuando la ansiedad no te deja dormir o cuando las lágrimas caen sin explicación. Él no se va, no te deja, no se esconde. Su silencio es el lenguaje más íntimo de compañía que puedas recibir. El problema es que hemos creído que el valor de nuestra relación con Dios depende de escuchar su voz audiblemente o de tener señales visibles a cada momento. Pero la verdad es que tu valor para Él no está en cuántas respuestas obtengas, sino en el amor eterno con que te ha amado. Jeremías 31, verso 3 dice: Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Ese amor no se interrumpe por los silencios, al contrario, se profundiza en ellos.
Número 2. Reconociendo su compañía en lo cotidiano. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces buscamos a Dios en lo extraordinario, esperando grandes milagros, señales en el cielo o palabras audibles que confirmen su voluntad, y al hacerlo, pasamos por alto lo más sencillo y cercano? La verdad es que Dios está más presente de lo que imaginas, no solo en los grandes acontecimientos, sino también en las rutinas que parecen comunes. Él se revela en lo cotidiano, en lo simple, en lo que a menudo consideramos insignificante. El primer rayo de sol entrando por la ventana, el aroma de una taza de café en la mañana, la respiración tranquila después de un día difícil. Todo eso es un recordatorio de que Él sigue contigo. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23, lo dice con claridad. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Eso significa que en cada amanecer hay un milagro renovado, que cada día empieza cargado de misericordia fresca y de amor constante. Pero para reconocerlo, necesitamos educar nuestra mirada espiritual, aprender a descubrir lo divino en lo sencillo, porque lo sagrado no necesita templos llenos de luces o voces de multitudes para manifestarse. Lo sagrado habita también en la calma de tu cuarto, en el silencio de un paseo a solas, o en la sonrisa de alguien que se cruza contigo. El pueblo de Israel lo vivió en el desierto cuando Dios les proveyó maná. No era un banquete espectacular, no eran manjares dignos de reyes. Era un pan sencillo que caía cada día, suficiente para sostenerlos. Así obra Dios también contigo. A veces no responde con grandes señales, pero te da el pan de cada día, la fuerza suficiente para atravesar la jornada, el consuelo justo cuando más lo necesitas. Esa provisión diaria es la manera en que te recuerda que no te ha abandonado, que su fidelidad es inquebrantable. ¿Cuántas veces, sin darte cuenta, has recibido un cuidado especial en los detalles más pequeños? Ese médico que llegó justo a tiempo, ese amigo que llamó en el momento en que más lo necesitabas, esa canción que apareció de repente y habló directo a tu corazón. Nada de eso es casualidad. Son susurros de Dios en lo cotidiano, maneras delicadas en las que te recuerda, estoy aquí. Lo extraordinario no siempre está en lo visible, muchas veces está escondido en lo ordinario. Pero para reconocerlo, hay que aprender a detenerse, a mirar, a contemplar. La rutina puede convertirse en liturgia cuando se vive con conciencia. Lavar los platos, caminar al trabajo, preparar la comida o despedir el día con una oración sencilla. Todo puede ser un acto sagrado si lo haces reconociendo que Dios camina contigo, porque su cuidado es más constante de lo que alcanzas a percibir. No depende de tus emociones ni de tu estado de ánimo. Aunque no lo notes, aunque no lo sientas, Él sigue estando presente, como ese sol que amanece cada día, incluso cuando las nubes lo esconden de tu vista. A veces pedimos a Dios que se manifieste con truenos, con voces audibles o con milagros deslumbrantes, y no nos damos cuenta de que ya nos está hablando en el canto de los pájaros, en la risa de un niño, en la paz que sientes cuando respiras profundo y te aquietas delante de Él. El Salmo 46:10 dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Ahí, en la quietud, es donde descubres su compañía, en la respiración tranquila, en el corazón que se serena, en la pausa que te permite recordar que no estás solo. Tal vez hoy sientas que Dios guarda silencio, que no responde a tu oración con la rapidez que esperas. Pero no confundas ese silencio con ausencia. Mira a tu alrededor. ¿Quién te sostiene? ¿Quién te da fuerzas para levantarte cada mañana? ¿Quién ha sido tu refugio en las tormentas? No son las circunstancias ni tu propia resistencia. Es la mano de Dios que te acompaña cada día, aunque no lo veas. Reconocer su compañía en lo cotidiano
Es abrir los ojos a una verdad liberadora. Él no te ha dejado ni un solo segundo. Por eso, te invito a practicar un ejercicio muy sencillo. Cada día, haz una pausa, aunque sea de 1 minuto, y reconoce a Dios en algo pequeño. Puede ser en la luz que entra por la ventana, en el aire que respiras, en el alimento que llega a tu mesa o en el abrazo de alguien que amas. Haz de esa pausa un momento de gratitud, una contemplación consciente de su presencia. Esa práctica transforma tu día, porque cuando aprendes a ver a Dios en lo cotidiano, ya no necesitas señales extraordinarias para creer. Tu fe se enraiza en la certeza de que Él está en todo. Número 3. Descanso sereno en sus promesas. Cuando sientes que Dios guarda silencio, una de las tentaciones más comunes es dejarte atrapar por la ansiedad. Empiezas a preguntarte si hiciste algo mal, si el cielo se cerró o si Dios se ha olvidado de ti. Sin embargo, la verdad es que las promesas de Dios son un ancla firme, un lugar donde tu alma puede descansar en paz, aunque el mar de tus circunstancias esté agitado. No necesitas luchar por asegurarte de que Él cumplirá lo que dijo. Su palabra es suficiente garantía. El profeta Isaías, capítulo 30, versículo 15, lo recuerda con estas palabras: «En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza estará vuestra fortaleza». Allí está el secreto. La verdadera fuerza no viene de la desesperación, sino de aprender a reposar en sus promesas. Imagina el alivio de hundirte en un sofá cómodo después de un día largo. Esa sensación de soltar el peso, de dejar que el cuerpo encuentre descanso sin esfuerzo, es lo que Dios quiere para tu alma. Su fidelidad es ese sofá donde puedes recostarte sin temor a que se derrumbe. Y aunque tu corazón se incline a la prisa, recordando con impaciencia lo que aún no llega, Él te invita a un ritmo distinto, el ritmo de la gracia. La ansiedad te empuja a intentar controlar lo que no puedes, pero la fe madura te enseña a descansar, confiando en que Dios sostiene lo que está fuera de tu alcance. Las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento, no caducan porque no fueron hechas desde la lógica humana, sino desde la eternidad. Abraham recibió una palabra de que sería padre de multitudes y tuvo que esperar décadas para verla cumplida. Y aunque a veces flaqueó, aprendió a apoyarse en lo que Dios había dicho más que en lo que sus ojos podían ver. Así también tú, aunque el calendario te grite que el tiempo corre, recuerda que el reloj del cielo no se rige por las agujas de la tierra. Lo que Dios habló permanece de pie, aunque todo lo demás se tambalee. La madurez espiritual no es tener todas las respuestas, sino aprender a reposar en medio de las preguntas. No se trata de pelear para obtener amor o bendición, porque ya los tienes en Cristo. Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 11, versos 28 al 30. «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Ese descanso no es pasividad, es confianza. Es creer que mientras tú duermes, Dios sigue velando por tu vida. Que mientras tú sueltas lo que no puedes manejar, Él lo está sosteniendo con poder. Tu ansiedad no acelera las respuestas de Dios. Puedes pasar noches enteras sin dormir, darle 1000 vueltas a la misma preocupación, pero eso no hará que sus planes se adelanten un solo minuto. Sin embargo, tu descanso sí abre espacio para que su paz llene tu corazón. Cuando eliges confiar, tu fe se convierte en un testimonio silencioso que proclama: «Sé que Dios está al control, aunque yo no lo entienda». Esa postura espiritual prepara tu interior para recibir lo que Él tiene en el momento perfecto. Es humano querer controlar los tiempos, lo sabemos. Todos en algún punto hemos querido apurar lo que sentimos que tarda demasiado. Pero es sabio aprender a confiar, no porque sea fácil, sino porque allí encuentras verdadera libertad.
Descansar en Dios es reconocer que su carácter es fiel, que no miente y que no deja inconclusa ninguna de sus obras. Filipenses capítulo 1, versículo 6 asegura: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Él comenzó algo en ti, puedes estar seguro de que lo llevará a término. No tienes que desgastarte en la ansiedad. Puedes reposar en la certeza de que sus manos no fallan. Hoy, Dios te recuerda que su silencio no es ausencia, es invitación a descansar en sus promesas, que no necesitas correr detrás de señales porque ya tienes su palabra, que tu alma puede encontrar paz en medio de la tormenta porque el ancla está firme, y que mientras más aprendes a soltar el control, más ligera se vuelve la carga. Haz un ejercicio simple. Toma esas ansiedades que hoy pesan sobre ti, nómbralas una a una en oración y luego entrégaselas a Dios diciendo: Padre, confío en que tú sostienes esto mejor que yo. Hazlo conscientemente y sentirás como tu espíritu se aquieta. El descanso en las promesas de Dios no es una teoría bonita, es una práctica diaria. Así como cada noche necesitas cerrar los ojos para recobrar fuerzas, tu fe necesita aprender a recostarse en la fidelidad de aquel que nunca falla. Descansa en su palabra, confía en su carácter y permite que su silencio se convierta en el espacio donde tu corazón se fortalece. Porque no es tu ansiedad la que construye el futuro, es su fidelidad la que lo asegura. Número 4. Dios como refugio en las pérdidas. Cuando enfrentamos una pérdida, el mundo parece detenerse. Las palabras se vuelven insuficientes y el corazón se llena de un silencio que duele. La ausencia de un ser querido, la noticia de una enfermedad, el sueño que parecía seguro y de pronto se desmorona, todo eso deja huellas que no se borran fácilmente. Y es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos recordar que Dios no nos deja solos en nuestro duelo. La Biblia dice en el Salmo 56, versículo 8, Tú has contado mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma. No están ellas en tu libro. Cada lágrima que has derramado, incluso esas que nadie vio, han sido recogidas por tu Padre Celestial. Nada de tu dolor pasa desapercibido para Él. Tu dolor no es invisible, aunque a veces sientas que el mundo sigue adelante como si nada, aunque la gente a tu alrededor no entienda la magnitud de tu pérdida, Dios sí la entiende. Él sabe cuánto amabas, cuánto esperabas y cuánto duele soltar. Jesús mismo, el Hijo de Dios, experimentó el dolor de una despedida cuando lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. Antes de resucitarlo, antes de mostrar su poder, se detuvo para llorar. Eso nos muestra que llorar es santo cuando se hace en los brazos de Dios. Tus lágrimas no son debilidad, son una expresión de amor que no tiene dónde ponerse en este momento, y Dios te sostiene mientras lo atraviesas. Las despedidas terrenales no son finales en el reino de Dios. Quizá hoy la silla está vacía, la voz que solías escuchar ya no responde, o el proyecto que tanto anhelabas quedó inconcluso. Pero la fe nos recuerda que lo que aquí parece definitivo, en la eternidad apenas es un paréntesis. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, el apóstol Pablo nos asegura que llegará un día en el que los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Eso significa que ninguna despedida es definitiva para los hijos de Dios. Habrá un reencuentro, habrá restauración, habrá plenitud. En cada pérdida, Dios mismo se convierte en refugio. No un refugio frío de paredes vacías, sino un refugio vivo donde puedes entrar con todo tu dolor, tu enojo y tus preguntas. El Salmo 91, verso 1, lo dice de manera hermosa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese abrigo es real. No elimina el dolor de golpe, pero lo transforma en un espacio de intimidad más profundo.
porque cuando no tienes nada más que abrazar, descubres que los brazos de Dios son suficientes. Cuando todo lo que parecía seguro se pierde, te das cuenta de que el único terreno firme que queda es su presencia. A veces sentimos culpa al llorar o pensamos que nuestra fe debería hacernos fuertes al punto de no quebrarnos. Pero la verdad es que Dios nunca nos pidió ocultar nuestro dolor. Jesús dijo en Mateo 5, versículo 4, «Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación». Eso significa que llorar en su presencia no te aleja de Él, te acerca. Cada sollozo, cada suspiro profundo, cada oración entrecortada por el llanto es escuchada con ternura por tu Padre. Y en ese proceso, tu corazón aprende que la intimidad más profunda con Dios muchas veces nace en medio de las pérdidas. Imagina por un instante una caja de recuerdos preciados, fotos, cartas, objetos pequeños que guardas con cariño porque representan momentos valiosos con alguien que ya no está. Esa caja no elimina la ausencia, pero honra el amor. Asimismo, Dios guarda en su corazón cada recuerdo de tu dolor, cada detalle de lo que has perdido y lo transforma en semilla de esperanza. Nada se desperdicia delante de Él, ni tu llanto, ni tus noches en vela, ni tus silencios. Todo lo recoge y lo convierte en parte de una historia mayor. Lo hermoso es que cada pérdida también abre un espacio para conocer más de cerca a Dios. En la abundancia solemos distraernos, pero en el vacío se revela la profundidad de su amor. El duelo se convierte en un altar donde descubres a un Dios que no te suelta, que te abraza en silencio y que susurra a tu alma. No interpretes mi silencio como ausencia, estoy contigo siempre. Ese susurro no quita la pena de inmediato, pero siembra en tu interior una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy quiero invitarte a hacer una oración sencilla. Señor, recibo tu consuelo, te entrego este dolor que no sé manejar, te confío mis lágrimas, mis recuerdos y mis ausencias. Refúgiame bajo tus alas y hazme sentir que no estoy solo en este camino. Cuando oras así, abres tu corazón para que el Dios que cuenta tus lágrimas se siente contigo en medio de ellas. Y aunque la herida siga siendo real, aprenderás que no caminas solo, que tu refugio no está en lo que perdiste, sino en aquel que nunca se pierde, que tu vida está sostenida no por lo que quedó atrás, sino por el amor eterno que te acompaña hoy y siempre. Número 5. La oración como respiración del alma. Hay momentos en los que tu corazón está tan cansado que ni siquiera tienes fuerzas para orar con palabras. Te sientas, cierras los ojos y lo único que puedes hacer es suspirar. Y quiero decirte algo, ese suspiro ya es una oración delante de Dios. No necesitas frases elaboradas ni discursos que suenen correctos. El Señor no se impresiona con la forma, sino que escucha el latido de tu corazón. La oración es, en realidad, la respiración del alma. Así como no podrías vivir sin inhalar y exhalar aire, tu espíritu no puede vivir sin estar en comunión con tu Creador. Y esa comunión no siempre requiere hablar. A veces basta con permanecer consciente de su presencia. El apóstol Pablo lo explicó con ternura en Romanos 8, versículo 26. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué significa esto? Que incluso cuando no sabes cómo orar, cuando te faltan las palabras, cuando solo te salen lágrimas o silencios, el Espíritu Santo traduce eso en intercesión delante del Padre. Tu oración no fracasa por ser incompleta, porque es Dios mismo quien la completa con su gracia. Es como un niño pequeño que apenas balbucea, pero su madre entiende perfectamente lo que necesita.
Así es tu Padre Celestial contigo. Entiende lo que tus labios no pueden expresar. A veces pensamos que para acercarnos a Dios debemos tener todo en orden, con palabras elegantes, como si estuviéramos presentando un discurso. Pero la oración no es una presentación formal, es intimidad. Es como respirar aire fresco en una mañana limpia, natural, vital y continuo. No te detienes a pensar si respiras bien o mal, simplemente respiras. Así debe ser tu diálogo con Dios, un fluir constante de tu corazón hacia Él, sin complicaciones ni exigencias. Cada respiración tranquila puede convertirse en oración si la haces consciente de su presencia. Cuando inhalas, recuerda que su espíritu te llena. Cuando exhalas, entrégale tu carga, tu ansiedad, tu temor. El corazón cansado también ora. A veces crees que porque no logras pasar horas hablando, estás fallando en tu vida espiritual. Pero Dios escucha incluso esos momentos en los que solo alcanzas a decir, Señor, ayúdame. O en los que te quedas en silencio frente a su presencia. Ese silencio es más elocuente que 1000 palabras, porque es la confesión de tu necesidad. David lo expresó en el Salmo 62, versículo 1. En Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. El silencio que se entrega en confianza también es oración. Piensa en Jesús en Getsemaní. No fue un discurso pulido, fue un clamor lleno de sudor y lágrimas. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, versículo 42. Esa oración sencilla, rota y sincera, cambió la historia de la humanidad. Dios no busca oraciones perfectas, busca corazones dispuestos. Tus suspiros, tus lágrimas, tu respiración entrecortada pueden ser ofrenda agradable para Él si vienen de la sinceridad de tu alma. La oración no es solo hablar, también es escuchar, y escuchar no con los oídos, sino con el corazón. En la quietud de tu habitación, en la pausa de tu día, en el instante en que dejas de correr y simplemente respiras, Dios también habla. No siempre con palabras audibles, pero sí con paz, con convicción, con un abrazo invisible que calma tu espíritu. Y esa experiencia es tan real como una respuesta verbal. Por eso, te invito a practicar una oración-respiración. Inhala profundamente y al hacerlo piensa, Señor, recibo tu presencia. Exhala despacio y di en tu interior, Señor, te entrego mis cargas. Hazlo varias veces, sin prisas, y descubrirás cómo tu alma empieza a descansar. Esa práctica sencilla transforma tu día porque te recuerda que no necesitas complicaciones para conectarte con Dios. Orar no es una tarea pesada, es tan vital y simple como respirar. A veces cuando sientes que Dios guarda silencio, lo que realmente está haciendo es invitarte a redescubrir esta dimensión de la oración. Una oración que no se mide por la cantidad de palabras, sino por la profundidad de la entrega. Una oración que no busca impresionar, sino abrazar. Una oración que reconoce que el silencio también tiene voz y que los suspiros también cuentan. En ese espacio, tu alma se libera de cargas y se reencuentra con la paz que solo Él puede dar. Recuerda, Dios no necesita que lo convenzas con frases largas, porque Él ya conoce lo que hay en tu corazón antes de que lo digas. Mateo capítulo 6, versículo 6. Nos enseña que cuando oras no necesitas espectadores ni discursos. Basta con entrar en lo secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Eso significa que en la simplicidad, en lo cotidiano, en lo íntimo, se desarrolla la oración más poderosa. Número 6. Paz que sobrepasa el entendimiento. Hay una paz que el mundo no entiende, una paz que no se negocia con explicaciones ni se conquista con certezas humanas. Esa paz no nace de entender cada detalle de lo que te ocurre, sino de descansar en el corazón de aquel que ya entiende todo. La palabra lo dice en Filipenses 4, versículo 7. La paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es un regalo, no un logro personal. No es algo que conquistas con esfuerzo, es algo que recibes cuando te entregas a la confianza de que Dios sigue al control, aunque tú no comprendas los porqués. Piensa en un lago al amanecer, cuando la superficie del agua permanece quieta, sin olas, reflejando el cielo como un espejo. Así es la paz de Dios en el corazón que se rinde. Calma que no depende de las circunstancias, serenidad que no se rompe con el ruido exterior. Muchas veces creemos que para estar tranquilos necesitamos resolver nuestras dudas, tener las piezas del rompecabezas en su lugar, recibir respuestas claras. Pero la paz del cielo no espera a que entiendas. Se manifiesta incluso cuando no hay claridad. Esa paz llega cuando decides creer que lo que no puedes entender ahora ya está entendido por el Señor, y eso basta. Jesús nos dejó la imagen más poderosa de esa paz cuando durmió en la barca en medio de la tormenta. Sus discípulos estaban angustiados. El viento soplaba con fuerza y las olas amenazaban con hundirlos, pero él descansaba. Ellos lo despertaron con desesperación. «No te importa que perezcamos». Y él, con calma, reprendió el viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». La tormenta obedeció, y ellos entendieron que la verdadera paz no está en un mar quieto, sino en tener a Cristo en la barca. Esa escena es una invitación para ti. No necesitas esperar a que la tormenta cese para tener calma. Puedes experimentar paz porque Él está contigo en la barca de tu vida. Es natural que quieras entenderlo todo. El ser humano busca respuestas, quiere razones, necesita explicaciones. Pero la fe te lleva a un lugar más alto, a la libertad de confiar, aunque no tengas todas las piezas del rompecabezas. Y ese salto de confianza es lo que abre espacio a la paz. Cuando renuncias a la necesidad de controlar y entregas a Dios lo que no puedes comprender, el cielo responde con serenidad. Y lo hermoso de esa serenidad es que nadie puede arrebatártela. Podrán moverse las circunstancias, podrán cambiar los planes, pero la paz de Dios es un tesoro guardado en lo más profundo de tu corazón. Esa paz es más profunda que tus preocupaciones. No se trata de negar lo que sientes, sino de permitir que la presencia de Dios abrace lo que sientes. Es como cuando un niño se calma no porque la situación cambió, sino porque su padre lo cargó en brazos. Así tu alma descansa cuando decides dejar de pelear con lo que no puedes cambiar y eliges reposar en la certeza de que tu Padre sabe lo que hace. El profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3, lo expresa con promesa: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». La paz llega cuando tu mente se enfoca en Dios más que en la tormenta. Quiero invitarte a algo muy simple. Cada día, regálate un momento de quietud consciente. Apaga los ruidos, respira profundo, guarda silencio y dile al Señor: «Padre, recibo tu paz». No intentes forzar pensamientos, no busques explicaciones, simplemente quédate en su presencia y deja que su espíritu te cubra con serenidad. Ese hábito pequeño se convierte en un refugio inmenso para tu alma. Es como entrar en un santuario invisible donde tu corazón es guardado del miedo y tu mente es protegida de la ansiedad. Es verdad, la vida a veces no tiene respuestas inmediatas. El dolor, la pérdida, la incertidumbre pueden hacerte sentir que todo se tambalea. Pero ahí, en medio de lo incomprensible, Dios quiere recordarte que no necesitas entender todo para estar tranquilo. Lo que necesitas es confiar en aquel que entiende todo. Esa confianza abre la puerta para recibir su paz como un río que corre silencioso y constante, como una brisa fresca que calma el alma. No interpretes su silencio como ausencia. Interpreta su silencio como una invitación a reposar en su paz.
Porque cuando eliges confiar más allá de lo que entiendes, descubres que la paz que viene de Dios no es frágil, no es pasajera, no depende de que todo esté resuelto. Esa paz es suya, y cuando Él la deposita en ti, nada ni nadie puede quitártela. Número 7. El cuidado paternal constante. Dios no solo está presente en los grandes milagros, en los momentos de gloria o en las respuestas espectaculares a tus oraciones. Él está contigo siempre, cuidando cada detalle de tu vida con una constancia que supera incluso tu propia conciencia de ese cuidado. Muchas veces ni siquiera notas cuánto te guarda, pero su amor permanece más fiel que la salida del sol cada mañana. Isaías capítulo 40, versículo 11, lo dice con ternura. Como pastor, apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Ese es el corazón de tu Padre. No se cansa, no se distrae, no se olvida. Su cuidado es inquebrantable. Él vela tu sueño cuando duermes, mientras cierras los ojos y pierdes el control de todo lo que ocurre a tu alrededor. Dios sigue despierto. El Salmo 121, 4 asegura: He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Eso significa que cuando te acuestas no estás desprotegido. Aunque tu conciencia se apague en el descanso, el Señor sigue vigilando tu vida con atención absoluta. Hay cosas que nunca sabrás, de las que Él te libró en la noche, peligros que fueron detenidos antes de llegar a ti. Y aunque no lo notes, amaneces bajo su cuidado fiel. También conoce tus necesidades antes de que abras la boca para pedirlas. Jesús enseñó en Mateo 6, versículo 8. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esto te recuerda que no estás a merced de la suerte ni de la casualidad. Tu Padre ve lo que aún no expresas, entiende lo que aún no sabes traducir en palabras y se adelanta con provisión. A veces te sorprendes con puertas abiertas, con ayuda inesperada, con consuelo que llega justo a tiempo. No fue coincidencia, fue la constancia de su cuidado invisible. Su amor no tiene días malos. Nosotros, los humanos, podemos amanecer de mal humor, cansados o distraídos, pero el amor de Dios nunca cambia. Jeremías lloraba en medio del dolor y aún así pudo declarar en Lamentaciones 3 versos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La fidelidad de Dios no depende de tu estado de ánimo, de tu rendimiento espiritual, ni de lo mucho o poco que hagas. Él es constante, porque su naturaleza es amor, y cuida detalles que ni siquiera notas. Tal vez no viste el peligro del cual fuiste librado, el accidente que no ocurrió, la enfermedad que fue detenida antes de manifestarse. Tal vez no sabes cuántas veces te sostuvo en tu debilidad para que no cayeras en tentación. Pero allí estaba Él, cuidando lo pequeño y lo grande, lo visible y lo oculto. Jesús dijo en Mateo 10, versículo 30, «Aún vuestros cabellos están todos contados». Eso significa que ni lo más diminuto de tu vida escapa de su mirada amorosa. La sensación de ser arropado en una noche fría ilustra esta realidad. Quizá no lo piensas mientras ocurre, pero alguien te cubre con una manta y entonces descansas más tranquilo. Así es el cuidado de Dios. Constante, silencioso, a veces desapercibido, pero siempre presente. Te arropa con su gracia, te cubre con su amor y asegura que aún en las temporadas más duras no quedarás expuesto. Sé que a veces sientes que tienes que cuidarte solo, que no hay nadie que te respalde y que todo depende de tu esfuerzo. Pero quiero recordarte que nunca has estado realmente solo. Aunque las personas falten, aunque los apoyos humanos se desvanezcan, tu Padre no te ha soltado ni un segundo. El silencio que experimentas no es abandono,
es la invitación a confiar en que Él sigue cuidando incluso cuando no lo percibes. Haz el ejercicio de reconocer esos cuidados que recibiste sin haberlos pedido. Haz memoria de momentos en los que algo se resolvió sin tu intervención, en los que llegó ayuda inesperada, en los que la calma se instaló sin explicación. Cada uno de esos episodios es evidencia de que el amor de tu Padre es más constante que tu respiración. Y si Él ya lo ha hecho antes, puedes estar seguro de que lo seguirá haciendo hoy y mañana. Descansa en este cuidado paternal. Su amor es tu refugio, su vigilancia es tu seguridad, su constancia es tu paz. Aunque no lo veas, aunque sientas silencio, su cuidado no descansa. Él te lleva en sus brazos como un pastor a su oveja frágil y te recuerda con ternura: no interpretes mi silencio como ausencia. Estoy contigo, cuidando de ti siempre. Número 8. Encuentros con Dios en lo ordinario. Los momentos más simples de tu vida, esos que parecen rutinarios y sin importancia, pueden convertirse en los escenarios donde Dios se revela de una manera especial. No necesitas estar en un templo lleno de luces, ni en una vigilia rodeado de multitudes, para encontrarte con Él. El Señor es experto en manifestarse en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo que muchos llamarían ordinario. Jesús mismo se mostró resucitado a 2 discípulos en el camino de Emaús, y ellos no lo reconocieron hasta que partió el pan delante de ellos. En Lucas 24 versos 30 y 31 se narra: y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Ese detalle sencillo, un pan partido en una mesa cualquiera, se transformó en un encuentro glorioso. Así pasa en tu vida. Cada taza de café que disfrutas por la mañana, cada atardecer que tiñe el cielo de colores, cada conversación sincera que tienes con alguien cercano, puede ser un altar donde Dios se hace presente. Lo ordinario se vuelve extraordinario cuando lo miras con ojos de fe, porque no se trata de lo que haces, sino de la actitud con la que lo haces. Si en tu corazón existe la disposición de buscarlo, lo encontrarás en medio de la rutina, en lo más simple, en lo que parece común. Como dice Jeremías capítulo 29, versículo 13, «Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». El error de muchos es esperar lo espectacular. Queremos que Dios hable con voz audible, que el cielo se abra, que un milagro visible nos sacuda. Y mientras tanto, perdemos los susurros del día a día. No te confundas, lo dramático no es lo único divino. De hecho, lo más profundo a veces viene envuelto en sencillez. Jesús nació en un pesebre, en un lugar común, y sin embargo ese momento marcó la historia de la humanidad. Así también, en la sencillez de tu rutina, puede estar escondido un encuentro con el Dios eterno. La rutina puede convertirse en liturgia vivida. Cada vez que agradeces antes de comer, cada vez que respiras y dices, «Gracias, Señor, por este día», cada vez que haces tu trabajo con excelencia sabiendo que lo haces como para Él, estás transformando lo cotidiano en un acto de adoración. Colosenses capítulo 3, versículo 23 nos recuerda, «Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres». Eso significa que no necesitas separar tu vida en lo sagrado y lo secular. Todo se convierte en sagrado cuando lo vives con conciencia de su presencia. Dios quiere que entrenes tu sensibilidad espiritual, que no solo lo busques en un culto dominical, sino que lo reconozcas en la sonrisa de un niño, en la brisa fresca que te acaricia el rostro, en el abrazo de un amigo, en el canto de un ave. Lo sagrado no está reservado para lugares especiales. Lo sagrado puede estar en tu sala, en tu cocina, en tu caminata diaria.
El reto no es si Dios está presente, sino si tú estás atento a notarlo. Te propongo algo. Elige una actividad rutinaria y conviértela en un momento de conexión divina. Puede ser mientras lavas los platos, mientras te tomas un café, mientras esperas en una fila. Decide que en esos minutos tu corazón se abrirá para conversar con Dios, para escucharle en silencio, para agradecer su cuidado. Esa práctica hará que lo ordinario se vista de eternidad y que tu día se llene de encuentros que antes no percibías. Quizá ahora mismo pienses, ¿de verdad puedo encontrar a Dios en algo tan simple? Y la respuesta es sí. Los discípulos lo reconocieron en un pan partido. María lo reconoció en el huerto cuando Él pronunció su nombre, y tú puedes reconocerlo en los gestos simples que cada día se repiten. Su silencio no es ausencia, es invitación a que abras tus ojos espirituales para descubrirlo en lo común. No subestimes esos detalles. Una conversación breve puede ser respuesta a una oración. Un amanecer puede ser recordatorio de que su misericordia es nueva cada mañana. Un momento de pausa en tu rutina puede convertirse en altar si lo ofreces a Él. Recuerda, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Salmo 118, 24. Este día no es un día especial. Es cualquier día, es hoy. Es lo que tienes en tus manos. Y en ese hoy, Dios está contigo. Así que abre los ojos de tu fe. No busques únicamente lo extraordinario, porque lo extraordinario de Dios ya está escondido en lo ordinario de tu vida. Y cuando aprendes a verlo ahí, nunca más vuelves a sentirte solo, porque descubres que incluso en los silencios, Él camina contigo, te habla y se deja reconocer en los detalles más sencillos de tu día. Número 9. Consolando a otros desde tu experiencia. El consuelo que has recibido de parte de Dios no es solo un regalo para ti. También es un tesoro que Él desea multiplicar a través de tu vida. La palabra en 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4 lo afirma claramente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, cada silencio atravesado, cada lágrima recogida por sus manos, cada abrazo invisible que recibiste en tus noches de soledad, hoy puede convertirse en la medicina que otro corazón necesita. Porque los que han caminado en silencios profundos entienden el lenguaje de los que sufren. No necesitas palabras elaboradas para acompañar a alguien en su dolor. A veces, tu presencia silenciosa es suficiente para transmitir que Dios sigue estando cerca. Ese gesto, esa compañía discreta, esa mano que aprieta la otra en un momento difícil, puede decir más que un sermón. Tu testimonio de haber sido sostenido en la oscuridad tiene un poder especial, porque hablas no desde la teoría, sino desde la experiencia. Y esa autenticidad toca corazones. Dios convierte tus silencios en herramientas. Lo que parecía un tiempo vacío se transforma en preparación. Cada vez que experimentaste su compañía en tu soledad, Él estaba capacitándote para acompañar a alguien más. Tal vez no lo notaste, pero mientras aprendías a descansar en sus promesas, Él te formaba como instrumento de consuelo. Por eso, no minimices tu historia ni te avergüences de tu fragilidad. Esa misma fragilidad redimida es la que te permite ser empático, sensible y cercano con los que atraviesan dolores similares. Mira al paralítico que fue sanado por Jesús. Él podía haber dejado su camilla en el lugar de donde fue levantado, pero en vez de eso la cargó consigo, mostrando al mundo la prueba de su restauración. Esa camilla era su testimonio silencioso, el recordatorio de lo que Dios había hecho en su vida. Así también, las marcas de tu historia, los recuerdos de tus silencios,
son tu camilla, no para avergonzarte, sino para mostrar la fidelidad de Dios. Lo que llevas contigo puede ser la señal que anime a alguien a creer que ellos también serán levantados. Hay una verdad hermosa. Los consolados se convierten en consoladores. El círculo del amor de Dios no termina en ti, se expande a través de ti. La herida que fue sanada se convierte en cicatriz que ahora brilla como un testimonio. Y cuando otros la ven, saben que se puede sobrevivir, que hay esperanza, que Dios no abandona. Esa es la manera en la que el Señor multiplica su consuelo en la comunidad, a través de corazones dispuestos a compartir lo que han recibido. Quiero invitarte a que pienses en alguien cercano que esté atravesando un silencio, una pérdida, un momento de angustia. No tienes que tener todas las respuestas ni saber qué decir. A veces lo más poderoso es simplemente estar. Llama, visita, escucha, abraza. Y si el Espíritu Santo te guía, comparte un fragmento de tu propia experiencia, no desde el orgullo de haber vencido, sino desde la humildad de haber sido sostenido. En ese intercambio, la persona no solo sentirá tu compañía, sino también la de Dios, que habita en ti. El silencio que tú interpretaste como ausencia y que luego descubriste como compañía divina, puede ser el mismo camino que alguien más está recorriendo ahora. Tu voz puede ser ese faro que le recuerde que no está solo. Y tu vida, sin necesidad de grandes discursos, puede convertirse en ese recordatorio palpable de que Dios sigue obrando, aún en lo invisible. Haz de tu historia un puente. Haz de tu dolor una medicina. Haz de tu consuelo un regalo. Porque cada vez que acompañas a alguien más, no solo lo bendices a él, también vuelves a experimentar la ternura de Dios fluyendo a través de ti. Y en esa dinámica descubres que su silencio nunca fue vacío, fue escuela, fue preparación, fue semilla de un ministerio de consolación. Hoy el cielo te recuerda. Lo que recibiste en secreto, compártelo en amor. El mismo consuelo con que te abracé, úsalo ahora para abrazar a otros. Y cuando lo hagas, descubrirás que tu historia, aun con sus silencios, tiene un propósito mayor: mostrar al mundo que Dios nunca abandona, que siempre está, y que a través de sus hijos sigue extendiendo sus brazos para levantar al que lo necesita. Número 10. Sabiduría de los años vividos en fe. Cada año vivido con Dios es más que un número que se suma a nuestra edad. Es un peldaño en la escalera de la fe, un testimonio silencioso de su fidelidad inquebrantable. La palabra lo afirma en Job 12:12. En los ancianos está la sabiduría y en la largura de días la inteligencia. No se trata solo de los años acumulados, sino de lo que esos años han revelado sobre los caminos del Señor. Cada arruga, cada cana, cada historia guardada en el corazón, son testigos de que Dios ha estado presente aún en los silencios más largos y en las noches más oscuras. Piensa en Abraham, que caminó con Dios por décadas, sosteniéndose en una promesa que tardó años en cumplirse. Él aprendió que el tiempo no debilita lo que Dios ha hablado, sino que lo fortalece. Así también, tu caminar ha estado marcado por silencios que parecían eternos, pero que en realidad eran temporadas de maduración espiritual. No fue ausencia, fue fidelidad silenciosa. Cada año vivido en fe es como un anillo en el tronco de un árbol. Aunque no siempre lo ves por fuera, dentro se acumula fortaleza, consistencia y vida. Los testimonios de los años cargan un peso que las palabras jóvenes todavía no alcanzan. Es hermoso ver el entusiasmo de la juventud, pero hay una autoridad especial en quien puede decir: yo he probado la fidelidad de Dios. Esa voz no solo enseña, consuela. No habla desde la teoría, sino desde la experiencia. Tu vida, con todas sus batallas y victorias, con sus pérdidas y renuevos, tiene un poder único para animar a otros a confiar. No subestimes lo que el paso de los años ha puesto en tu corazón.
Es sabiduría viva, no aprendida en libros, sino en la escuela del Espíritu. Y es que la experiencia te ha enseñado a distinguir entre lo temporal y lo eterno. Quizás en tus primeros pasos de fe te preocupabas por cosas que hoy ya no pesan tanto. Con el tiempo has descubierto que lo que permanece no son las posesiones ni los logros humanos, sino la presencia de Dios, su amor inmutable y las promesas que nunca fallan. Esa claridad es un regalo que llega con la madurez, la capacidad de ver lo eterno en medio de lo pasajero. Por eso los años no son pérdida, son ganancia, no son peso, son tesoro. Imagina un álbum de fotos abierto sobre la mesa. Ves imágenes de tus primeros años, de momentos de celebración, de lágrimas, de pérdidas y de comienzos nuevos. Cada foto cuenta una historia de cómo Dios estuvo allí. En algunas se nota claramente su mano, en otras tal vez lo ves solo al mirar atrás, pero todas juntas forman un mosaico de fidelidad. Ese álbum no se queda en el pasado, se convierte en herencia espiritual para los que te rodean. Tus hijos, tus nietos, tus amigos en la fe necesitan conocer esas historias, porque ellas son piedras de memoria que señalan al Dios que nunca falla. El silencio que tantas veces interpretaste como ausencia, hoy lo entiendes como parte de un lenguaje divino. Fue en esos silencios donde aprendiste a escuchar el susurro de su amor. Fue en la espera prolongada donde tu fe echó raíces profundas. Y es ahora, mirando hacia atrás, cuando puedes reconocer patrones de fidelidad, momentos donde pensabas que no habría salida, y apareció la provisión. Instantes de enfermedad donde creías que todo terminaba, y llegó la sanidad o la fortaleza para seguir. Etapas de soledad donde sentías que nadie te comprendía, pero experimentaste su abrazo invisible. Tu experiencia de vida no es solo tiempo pasado, es sabiduría ganada. Cada día, cada mes, cada año ha sido tejido en una trama perfecta que hoy puedes contemplar con gratitud. Lo que otros pueden ver como años de desgaste, en realidad son años de formación. Por eso, lejos de sentir que el tiempo resta, reconoce que el tiempo en fe multiplica tu comprensión de Dios. No hay silencio suyo que no haya sido compañía, no hay demora suya que no haya sido preparación. Hoy quiero invitarte a un ejercicio espiritual muy sencillo pero profundo. Toma un momento y escribe 3 patrones de fidelidad divina que hayas visto en tu vida. Tal vez una provisión constante, una paz que te acompañó en pérdidas, una palabra que se cumplió después de años. Escríbelos y guárdalos, porque serán un recordatorio para ti y un testimonio para quienes vengan detrás de ti. Haz de tu historia un legado, porque lo que Dios hizo contigo también lo hará con ellos. Los años en fe no solo te acercan a comprender mejor al Señor, también te convierten en un faro para otros. Tu historia es herencia, tu caminar es enseñanza, tu memoria es semilla. Que nunca falten tus palabras de ánimo, tus relatos de fidelidad, tus consejos nacidos de la experiencia, porque cada año vivido en su presencia, cada silencio atravesado de su mano, cada promesa cumplida a su tiempo, son la evidencia de que Dios nunca te ha dejado ni te dejará. Él sigue contigo y tu vida lo demuestra. Número 11. Su carácter inmutable como ancla. Cuando todo a tu alrededor cambia, cuando la vida se mueve como un río impetuoso que arrastra certezas y te deja sin puntos de apoyo, hay algo que permanece inmutable: el carácter de Dios. Su palabra lo declara con firmeza en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esa verdad es como una roca sólida en medio de aguas turbulentas. Todo lo demás puede variar: tu salud, tus emociones, tus relaciones, tus circunstancias. Pero Él nunca cambia, y saberlo trae descanso profundo al alma, porque no anclas tu fe en un terreno inestable, sino en un Dios eterno que no varía con las estaciones de la vida. Su amor no tiene días malos.
Tú y yo, como humanos, sabemos lo que es amanecer con cansancio, con enojo, con poca paciencia. Pero Dios no es así. Él no despierta con cambios de humor, no se cansa de ti, no se hastía de tus luchas ni de tu necesidad. Su amor es constante, perfecto, incansable. Jeremías lo expresó en medio de dolor y ruinas. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Lamentaciones 3 del 22 al 23. Cada día, sin importar cómo estés, su amor sigue brillando con la misma intensidad. Su fidelidad no depende de tus emociones. A veces te sientes fuerte y confiado, y otras veces débil y lleno de dudas. Pero la fidelidad de Dios no fluctúa con tus altibajos. Él sigue siendo fiel incluso cuando tú no lo eres. Pablo lo afirma con claridad. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2:13. Eso significa que tu ancla no está en la fragilidad de tu fe, sino en la solidez de su carácter. Aunque tu confianza tiemble, la roca donde te sostienes permanece intacta. Su bondad no fluctúa con las circunstancias. Es fácil pensar que Dios es bueno cuando todo va bien, pero su bondad no se mide por lo que experimentas, sino por quien Él es. Aun en los días más oscuros, cuando el silencio parece ensordecedor, su bondad está trabajando a tu favor. David lo reconocía en sus salmos al llamarlo mi roca y mi fortaleza, mi libertador. Salmo 18:2. La vida puede ser dura, pero Dios siempre es bueno. Esa es la diferencia que sostiene tu fe cuando nada parece tener sentido, y su sabiduría ve lo que tú no puedes ver. Tú ves un instante, un fragmento de la historia, pero Él contempla el principio y el fin. Como un buen arquitecto, Él sabe por qué cada pieza va en su lugar, incluso cuando tú no lo comprendes. Isaías lo proclamó así: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:9. Esa verdad libera. No necesitas entender todo para confiar, porque tu vida está sostenida por la sabiduría perfecta de Dios. Imagina una piedra grande y sólida en medio de un río caudaloso. El agua golpea, pasa, corre con fuerza, pero la piedra permanece. Así es Dios para ti. Los cambios, las crisis, las temporadas de silencio pueden agitar todo a tu alrededor, pero el carácter inmutable de Dios es la roca donde tu alma descansa. Y cuando eliges anclarte en Él, descubres que puedes permanecer en paz, aun cuando todo lo demás se mueve. Es consolador saber que, aunque todo cambie, hay algo que permanece firme. Y esa firmeza no es un concepto abstracto, es una persona. El mismo Cristo que te sostiene, que te acompaña, que no se aleja. Por eso, cada día puedes acercarte en adoración, recordando su carácter. Puedes confesar tu fragilidad, pedirle ayuda e interceder por otros, sabiendo que estás hablando con un Dios que no cambia, que escucha siempre y responde con fidelidad. Quiero invitarte a una práctica sencilla pero poderosa. Cada mañana, declara en voz alta un aspecto del carácter de Dios, como tu ancla personal. Puede ser: hoy me sostengo en tu fidelidad. O hoy descanso en tu amor inmutable. O hoy me aferro a tu bondad que no falla. Al hacerlo, no solo afirmas una verdad, sino que tu corazón se alinea con la realidad eterna de quien es Dios. Recuerda, amado, la vida no siempre será estable, pero tu Dios siempre lo es. El silencio que a veces te confunde no es ausencia, sino parte de un carácter que se mantiene firme, fiel, bueno, amoroso y sabio. Ancla tu alma en Él, porque nada ni nadie podrá mover esa roca eterna. Y cuando todo lo demás pase, Él seguirá siendo tu refugio seguro, tu roca firme, tu Señor inmutable. Número 12. Ritmos de gracia versus afán. El corazón humano suele vivir atrapado en la prisa.
Todo nos empuja a producir más, a correr detrás de metas y a medir nuestro valor por lo que logramos. Pero en medio de ese ruido, Dios susurra una verdad que libera. Tu valor no está en lo que produces, sino en quién eres en Él. Jesús mismo lo expresó con ternura en Mateo 11, del 28 al 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa invitación no es un accesorio de la fe, es el centro de la vida cristiana. Aprender a vivir en ritmos de gracia, no de afán. El afán no mejora los resultados, solo roba la paz, te desgasta, te quita la serenidad y al final te hace creer que todo depende de tu esfuerzo. Pero la palabra de Dios nos recuerda en Salmo 127, 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué significa esto? Que la bendición verdadera no proviene del exceso de trabajo ansioso, sino de la confianza en un Padre que provee. El afán es como un pozo sin fondo, nunca se llena. La gracia de Dios, en cambio, satisface y da descanso. Descansar no es perder tiempo, es honrar tu humanidad. Fuiste creado a imagen de un Dios que después de 6 días de obra creadora, descansó el séptimo. No porque se cansara, sino para establecer un patrón santo. El descanso es parte del diseño de la vida. Cuando eliges detenerte, no te vuelves irresponsable, te vuelves obediente. Reconoces que no eres máquina, que tu alma necesita pausas para recordar quién la sostiene. Cada vez que descansas en Dios, le recuerdas a tu corazón que la obra no depende de ti, sino de Él. Los ritmos sabáticos restauran la perspectiva eterna. El descanso te permite mirar la vida no desde la urgencia, sino desde la eternidad. Te da espacio para recordar que lo más importante no es lo que acumulas, sino lo que cultivas en tu relación con Dios. En ese reposo descubres que hay cosas que no eran tan urgentes como parecían, y que había tesoros espirituales esperando a ser contemplados en el silencio. El afán te hace perder de vista lo eterno, el descanso te lo devuelve. Dios mismo descansó, estableciendo un patrón de gracia. Desde el principio de la creación, Él quiso que entendiéramos que detenerse no es falta de productividad, sino obediencia y confianza. Jesús lo confirmó cuando dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Marcos 2, 27. El día de reposo, y en general la práctica del descanso, es un regalo, no una carga. Es el espacio donde tu alma respira gracia y tu cuerpo reconoce sus límites. Imagina la sensación de quitarte unos zapatos apretados al llegar a casa después de un día largo. Ese alivio, esa frescura, esa libertad. Así se siente el descanso en Cristo. Es como si Él mismo quitara de tus hombros los pesos que llevabas y te cubriera con un manto de paz. Y lo maravilloso es que no necesitas esperar al final de la vida para vivirlo. Él te lo ofrece aquí y ahora cada día si eliges recibirlo. La cultura moderna empuja al afán. Nos dice: si no corres, te quedas atrás. Si no produces, no vales. Pero Dios dice lo contrario. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46, 10. Su voz no te presiona, te libera. Él no te mide por lo que logras, sino por quién eres en su amor. Ese amor no se gana por rendimiento, se recibe por gracia. Quiero invitarte a una práctica sencilla que puede transformar tu vida. Establece un ritmo semanal de descanso consciente. Un día, o al menos unas horas, donde pares intencionalmente tu actividad, apagues el ruido y dediques ese tiempo a recordar que tu vida está en manos de Dios. Puede ser compartir en familia, puede ser caminar en silencio, puede ser meditar en su palabra. Lo importante es detener el afán para escuchar
su gracia. El silencio de Dios no es ausencia, es invitación a reposar en su presencia. Mientras el mundo te grita que hagas más, Él te susurra, descansa en mí. Porque tu alma no fue creada para la prisa interminable, sino para los ritmos santos de la gracia. Cuando eliges ese camino, descubres que la vida no pierde sentido al detenerse. Al contrario, lo encuentra. Así, cada pausa que hagas se convierte en un acto de fe. Cada descanso en una declaración. Señor, no todo depende de mí. Tú sostienes mi vida y en tu silencio encuentro paz. Y esa paz, que fluye de su gracia, será tu fuerza para seguir viviendo, no desde el afán, sino desde la certeza de que tu Dios camina contigo siempre. Número 13. Tu valor no depende de respuestas. Hay momentos en los que tu corazón se siente confundido porque no recibe respuestas claras de Dios. Oras, esperas, buscas señales, pero el cielo parece callar, y en ese silencio el enemigo susurra mentiras. Si Dios no responde, es porque no te ama. Si no sientes su presencia, es porque algo está mal contigo. Pero hoy quiero recordarte una verdad que desarma esas mentiras. Tu valor no depende de las respuestas que recibes. Tu valor está anclado en el amor eterno de Dios. La palabra dice en Efesios 1, verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. No es tu rendimiento, ni tu perfección, ni la rapidez de las respuestas lo que determina tu identidad. Es su gracia, inmerecida e inquebrantable. Su amor no es un premio por buen comportamiento. No es como una calificación que sube o baja según lo bien que lo hagas. Dios no está evaluándote con un cuaderno en la mano para decidir si mereces su afecto. Él ya te entregó lo más valioso, a su Hijo en la cruz, cuando ni siquiera lo buscabas. Romanos 5, 8 lo expresa así. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Él te amó en tu peor momento, ¿cómo podrías pensar que dejará de amarte en tus silencios? No necesitas ganar lo que ya tienes. Su amor no es un trofeo por alcanzar, es un regalo que ya fue puesto en tus manos. Imagina un presente envuelto, colocado delante de ti con tu nombre escrito. No hiciste nada para conseguirlo, solo está ahí porque alguien te ama. Así es la gracia de Dios, un regalo permanente que no se cancela por tu debilidad ni por la ausencia de respuestas inmediatas. Lo único que puedes hacer es recibirlo y vivir desde esa certeza. Tu valor fue establecido en la cruz, no en tus logros. Cuando Jesús exclamó, «Consumado es», Juan 19:30, estaba declarando que nada más faltaba para que tu vida estuviera afirmada en el amor de Dios. Desde ese momento, tu identidad quedó sellada en sangre divina. No importa si hoy entiendes todo o si sigues en medio de la confusión, lo cierto es que tu dignidad como hijo o hija del Altísimo nunca cambia. El silencio de Dios no disminuye tu valor. Al contrario, es una oportunidad para recordarte que tu esencia no depende de lo que sientes, sino de lo que Él ya hizo por ti. El hijo pródigo es un retrato perfecto de esto. Cuando regresó, después de haber malgastado todo y ensuciado su vida, apenas alcanzó a balbucear unas palabras de arrepentimiento, y el padre lo interrumpió con un abrazo, Lucas 15:20. Antes de explicaciones, antes de justificaciones, el amor lo cubrió. Así obra nuestro Padre. No espera que llegues con todas las respuestas, te recibe tal como eres. Su abrazo es más fuerte que tu confusión, y su silencio nunca significa rechazo, sino compañía silenciosa. Es natural confundir amor con recompensa. Desde niños nos enseñaron que somos aprobados cuando cumplimos, que somos valorados cuando producimos, pero Dios no sigue esa lógica humana. Su amor es incondicional y eso significa que no cambia, aunque no entiendas, aunque no sientas, aunque no veas nada.
Lo que Él ha decidido sobre ti es eterno. Eres aceptado, eres amado, eres suyo. Por eso hoy quiero invitarte a una práctica espiritual sencilla pero poderosa. Cada mañana, declara con fe en voz alta: soy amado, independientemente de mis sentimientos. Esa frase no es solo una afirmación positiva, es una verdad bíblica que reeduca tu mente y tu corazón. Día tras día, te recordará que tu valor está en Cristo y no en lo que percibes. Al repetirlo, tu alma se ancla en la seguridad del amor eterno y deja de oscilar con las emociones o las circunstancias. El silencio de Dios no debe interpretarse como ausencia, sino como un espacio donde tu identidad se fortalece. Ahí aprendes que incluso sin respuestas inmediatas, sigues siendo hijo amado, sigues siendo aceptado, sigues siendo valioso. Y mientras descansas en esa verdad, descubres que no necesitas correr tras la aprobación de nadie, porque ya tienes la aprobación del cielo. Así, cada vez que enfrentes un silencio divino, en lugar de preguntarte ¿qué hice mal?, dile a tu corazón: esto no cambia quién soy. Soy amado, soy acepto en el amado, y nada podrá separarme de su amor. Esa convicción será tu escudo contra la duda y tu refugio en la espera. Porque, aunque no lo escuches, Él está contigo siempre y su amor sigue siendo la voz más fuerte sobre tu vida. Número 14. Hijo amado en toda circunstancia. Hay algo que necesitas grabar en lo más profundo de tu corazón. Eres hijo amado de Dios en toda circunstancia. No importa si hoy te encuentras en un valle oscuro o en una cima de victoria, si tus emociones están tranquilas o si atraviesas un torbellino de dudas, tu identidad no cambia. El Padre no te llama hijo solo cuando te portas bien, ni te deja de llamar hijo cuando tropiezas. Él te escogió, te adoptó y te grabó en las palmas de sus manos, como dice en Isaías 49, 16. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Eso significa que tu lugar en su corazón es permanente, más firme que cualquier montaña y más profundo que cualquier océano. Las circunstancias cambian, pero tu filiación divina no tiene fecha de vencimiento. Así como en una foto familiar siempre te reconoces como parte de la familia, aunque pasen los años y cambie tu apariencia, en el corazón de Dios siempre estás presente como su hijo amado. Ni la enfermedad, ni la pobreza, ni los silencios divinos, ni siquiera tus propios errores pueden anular esa verdad. Jesús mismo dijo en Juan 10, 28, «Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Esa promesa es la garantía de que tu lugar en su abrazo es eterno. Eres hijo cuando te sientes cerca, pero también cuando te sientes lejos. Tal vez ha habido momentos en los que has pensado: Dios ya no me escucha, ya no me ve, tal vez me olvidó. Pero la paternidad de Dios es más constante que tu percepción de ella. Tu sensación puede variar, tus emociones pueden engañarte, pero la verdad permanece. Sigues siendo amado. Igual que el sol que brilla, aunque esté oculto detrás de las nubes, el amor de Dios sigue encendido sobre ti, aunque tu corazón lo perciba débilmente. Cuando piensas que perdiste tu lugar en el corazón del Padre, recuerda la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. El hijo que se había alejado regresó sucio, arrepentido y con miedo, creyendo que ya no merecía el título de hijo. Sin embargo, el padre corrió a su encuentro, lo abrazó y ordenó que lo vistieran con las mejores ropas, sin exigirle explicaciones. Esa escena es la declaración más clara de que tu identidad como hijo no depende de tus acciones, sino de la decisión inmutable del Padre de amarte. Tener esta certeza cambia la manera en la que vives. No necesitas vivir con el miedo de perder tu lugar en la mesa de Dios. No necesitas mendigar amor ni esforzarte para ser aceptado. Ya lo eres.
Eso te libera del afán de impresionar a Dios con obras y te impulsa a descansar en su gracia. Como dice Primera de Juan 3, 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Esa última frase, y lo somos, es el sello que valida tu identidad más allá de las dudas. Por eso, cada día puedes detenerte un momento, cerrar los ojos y recordar: soy su hijo amado. Haz de esa declaración un hábito espiritual. Cuando estés cansado, dilo. Cuando estés feliz, dilo. Cuando te equivoques, dilo con más fuerza. Porque al hacerlo, tu corazón se entrena para vivir desde la verdad y no desde la emoción pasajera. Esa práctica te ancla en la certeza de que el silencio de Dios nunca es abandono, sino un espacio donde su amor sigue firme, aunque tú no lo percibas. El silencio puede hacerte dudar de muchas cosas, pero nunca puede borrar la voz del cielo que te llamó hijo amado desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1, verso 5, lo expresa así: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si fuiste adoptado por amor, nada ni nadie puede revocar esa decisión divina. Hoy el Señor te dice: no interpretes mi silencio como ausencia, estoy contigo siempre. Aunque no lo sientas, aunque las cosas no salgan como esperas, sigues siendo mi hijo amado. Esa es la verdad que sostiene tu fe, la que disuelve tus dudas y la que te llena de paz. Porque tu identidad no depende de tus circunstancias, depende de un Padre eterno que nunca cambia. Vive cada día con esa seguridad. Camina sabiendo que eres hijo en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad, en el gozo y en las lágrimas. Y cada vez que la duda intente robarte esa certeza, vuelve a mirar sus manos grabadas con tu nombre, vuelve a escuchar su voz llamándote hijo, y descansa en el amor que nunca caduca. Número 15. Fe madura que reposa, no exige. La fe madura es aquella que aprendió a reposar en Dios sin necesidad de exigirle pruebas, respuestas inmediatas o señales espectaculares. Es la fe que se construye con los años de caminar con Él, la que sabe que, aunque no vea, aunque no sienta, aunque el silencio parezca largo, Dios sigue siendo Dios y sigue siendo fiel. Al principio de nuestra vida espiritual, es natural buscar confirmaciones, pedir señales y necesitar sentir constantemente su mano sobre nosotros. Pero el crecimiento en la fe nos conduce a un lugar más profundo, confiar en su carácter sin demandar explicaciones. Como dice Habacuc 3, 17 al 18. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es la voz de una fe que ya no depende de las circunstancias, sino que descansa en quien es Dios. La fe que exige constantemente se agota porque se convierte en una lucha continua por controlar a Dios. Pero la fe que reposa se renueva, porque reconoce que no todo depende de nuestra capacidad de entender, sino de su poder de sostenernos. Cuando descansas en Dios, tu alma se serena como un niño en brazos de su madre. Como dice Salmo 131, verso 2. En verdad, que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Esa imagen nos recuerda que la fe madura no grita para ser escuchada, sino que reposa en el regazo del Padre. Los ancianos en la fe entienden esto mejor que nadie. Sus testimonios cargan autoridad porque a lo largo de los años han visto el mismo patrón. Dios siempre llega, aunque no siempre de la forma o en el tiempo esperado.
Ellos no necesitan que cada oración sea respondida con un milagro visible, porque ya han visto suficiente fidelidad en el pasado para confiar en que Él también será fiel en el presente y en el futuro, igual que Abraham, llamado amigo de Dios, no por la perfección de su vida, sino por su fe reposada, que creyó contra esperanza y caminó obediente, aunque no entendía el destino. El silencio deja de ser un problema cuando se convierte en compañía. Al principio puede desesperar no escuchar una respuesta clara, pero con el tiempo se aprende que ese silencio es también una forma de presencia. Como una abuela que mece en silencio su silla, transmitiendo paz sin necesidad de hablar, así es la fe madura. No necesita ruidos, no exige explicaciones, simplemente confía en que Dios está y que su carácter nunca falla. En ese punto, el silencio de Dios ya no se interpreta como ausencia, sino como el espacio donde se revela su cercanía más íntima. Es natural que tu fe haya comenzado pidiendo señales. Jesús mismo mostró compasión a quienes necesitaban pruebas. Pero hay un nivel más profundo al que Dios te invita: crecer hacia una fe que descansa, aunque no entienda, que confía, aunque no vea, que canta, aunque no tenga motivos aparentes. Esa fe no se deja robar por la ansiedad, porque ha aprendido que la promesa del Señor es segura, aunque el cumplimiento tarde. Como dice Hebreos 11:1, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso, hoy puedes hacer un compromiso espiritual, dejar de exigir y aprender a reposar. Cada mañana, en lugar de pedir una prueba para sentirte amado, puedes declarar con serenidad: confiaré, aunque no entienda. Descansaré en que tú sabes lo que yo no sé, y veré tu fidelidad, aunque ahora no lo perciba. Esa oración sencilla se convierte en ancla para tu alma, recordándote que tu seguridad no depende de lo que ves, sino de en quién crees. La fe madura es la coronación del camino espiritual. Es la evidencia de que has pasado de la inquietud del niño que necesita todo explicado, al sosiego del hijo que confía plenamente en el amor de su padre. Es allí donde el silencio ya no asusta, sino que se recibe como un abrazo invisible. Y es allí donde tu corazón aprende a descansar, seguro de que Dios sigue contigo siempre, aunque no diga una palabra. Hoy el cielo te recuerda: no interpretes mi silencio como ausencia, estoy contigo siempre. Ese es el lenguaje de una fe madura que se atreve a descansar, no a exigir. Porque descansar en Dios no es pasividad, es la expresión más alta de confianza. Es declarar que tu vida está en manos seguras, que tu futuro está resguardado y que tu alma puede reposar tranquila en el Dios que nunca cambia. Hoy hemos caminado juntos desde el dolor del silencio aparente hasta el reconocimiento de una verdad hermosa. Dios nunca te ha dejado solo. Su silencio no es abandono, es intimidad. No es ausencia, es presencia profunda que a veces supera las palabras. Recuerda estos 3 tesoros que hemos descubierto. Primero, el silencio de Dios es el lenguaje del amor maduro, como esos matrimonios que se acompañan sin necesidad de palabras constantes. Segundo, tu valor y su amor son independientes de respuestas audibles. Eres su hijo amado sin condiciones. Tercero, la fe verdadera aprende a reposar en su carácter inmutable, no en señales que cambien con el tiempo. A partir de hoy, cuando sientas que Dios calla, recuerda esta simple pero poderosa oración: Señor, aunque no te escuche, sé que estás aquí conmigo. Practícala cada día, hazla tuya. Permite que transforme tu perspectiva del silencio divino. Que nunca más malinterpretes su silencio como ausencia. Él está contigo, siempre lo ha estado, siempre lo estará. En el silencio de Dios encontrarás su compañía más profunda. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite recordar que Dios nunca abandona a sus hijos.
Tu testimonio silencioso puede ser el consuelo que otro corazón necesita escuchar.